Esta presentación trata de la vida y obra de uno de los autores más importantes e influyentes del siglo XX, el argentino Jorge Luis Borges, que nació en 1899 y murió en 1986. Aunque fuera por definición y por nacionalidad argentino, podemos identificar a Borges como autor mundial también. O sea, Borges tenía y tiene una influencia muy profunda en la literatura y la crítica del siglo XX y del siglo XXI, en gran parte a causa de la enorme cantidad de traducciones de sus obras en distintos idiomas. Sin duda alguna, Borges es un autor argentino. Las cosas que asociamos con la Argentina, con lo porteño, aparecen en muchos de sus textos: el tango, el gaucho, la pampa. En cuanto a su producción artística, más que nada pensamos en Borges como cuentista, un autor de cuentos cortos. En realidad, Borges nunca escribió ninguna novela. Sus ficciones siempre eran breves, anticipando el microrrelato popular de la actualidad. Además, Borges escribió muchos ensayos críticos de temas diversos, incluyendo la literatura, las religiones comparadas, la mitología y la filosofía. Aunque sea reconocido como cuentista, Borges empezó, y en parte debido a su ceguera, terminó su carrera como poeta. Fue más fácil componer y memorizar con precisión los poemas que los cuentos. Borges es reconocido como un renovador de la narrativa latinoamericana, un autor que dio nueva vida a la literatura hispana. Borges fue hijo de un diplomático y, a causa de eso, viajó mucho durante su niñez y adolescencia. Estudió en diversas escuelas europeas y se convirtió en un hombre políglota, un hombre que habla muchas lenguas. Francamente, Borges fue un experto de idiomas vivos e idiomas muertos, como inglés, francés, italiano, griego, latín, hebreo y sánscrito. Es importante entender a Borges y su obra como vanguardistas. La palabra vanguardia y el adjetivo vanguardista, de avant-garde en francés, es una expresión que viene de un contexto militar. La vanguardia, el avant-garde, es el primer grupo que entra en la batalla. Los vanguardistas son los líderes en un ataque. En el contexto artístico, no solamente literario, la vanguardia quiere decir el arte experimental, a veces conflictivo, siempre diferente. Borges fue vanguardista. Al principio de su carrera, Borges perteneció a un movimiento poético llamado ultraísmo, que intentaba destilar la poesía a su esencia. Aunque él abandonara el ultraísmo, y hoy día se recuerda el movimiento sencillamente por su participación, él nunca abandonó ni la vanguardia ni las experimentaciones formales, lingüísticas y filosóficas. Además de su profunda impresión en los años 40 y 50, Borges fue una de las influencias más importantes de los autores del boom latinoamericano, un movimiento literario muy experimental de los años 60 con repercusiones mundiales. Un aspecto clave de todas las obras borgesianas es su problematización de la realidad. En casi todos sus textos literarios y filosóficos, Borges cuestiona los límites de la percepción y el entender, y es reconocido como un crítico de lo académico y lo científico frente a una realidad inexplicable. Muchos de sus cuentos son metaficciones, ficciones que tratan el tema de la ficción. Por ejemplo, bibliografías detalladas de autores ficticias o ensayos publicados en enciclopedias imaginarias. Si todo esto les parece raro y confuso, es normal. La metáfora favorita de Borges es el laberinto.
símbolo del caos y de la confusión de un mundo que resulta imposible de entender, aunque sea el intento de descifrarlo irresistible. Como ya hemos mencionado, Borges escribió muchos cuentos cortos. Él fue un autor bastante prolífico. Aquí les señalo unas de sus obras. En particular, les quiero llamar la atención a los dos últimos títulos, Ficciones de 1945 y El Aleph de 1949, dos textos fundamentales en la bibliografía borgesiana. Y para terminar, les muestro el Google Doodle de hace unos años hecho para reconocer el cumpleaños de Jorge Luis Borges. Aunque parezca un poco cómico, la realidad es que este dibujo refleja la influencia enorme y continua de un autor argentino y mundial que se ha convertido en una figura de la cultura popular también.